Hola hermanos en la fe de Cristo Jesús, ¿cómo están? Soy Janet Mancera, para los que no me conocen, sierva y atalaya del Señor y Salvador Cristo Jesús. Bienvenidos a este video, hermanitos en la fe de Cristo. Voy a hablar acerca de la cuarta bestia, la profecía de la higuera y el arrebatamiento. Son temas que ya he tratado en otros videos, pero decidí hacer un resumen de estos tres temas tan importantes que le atañe a la Iglesia de Cristo Jesús saber para estar bien informada, apercibida, para estar con nuestra lámpara bien llena de aceite, esperando a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, quien vendrá a recogernos en un arrebatamiento de la Iglesia que está muy cerca de ocurrir, hermanos. Comenzaré con el tema de la cuarta bestia. El profeta Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 7, tuvo una visión de 4 bestias, y dice referente a la cuarta bestia lo siguiente en Daniel 7, verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzada, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia es la misma bestia que se describe en el capítulo 13 de Apocalipsis y en el capítulo 17. Esta cuarta bestia es un gobierno mundial o imperio que reina y es espantoso y terrible, que desmenuza y devora todo a su paso. Es una bestia diferente de las bestias anteriores, es decir, a los imperios anteriores que habían existido en el mundo, los cuales están representados en la estatua del sueño del rey Nabucodonosor, del capítulo 2 de este libro de Daniel. Han existido estos imperios, hermanos. El primero o primera bestia está representado por la cabeza de oro de la estatua, y es el imperio babilónico. También describe Daniel este imperio como un león con alas de águila. El segundo imperio o segunda bestia representado en el pecho y los brazos de plata de la estatua, que fue el imperio medo-persa. También describe Daniel este imperio o gobierno con un oso. El tercer imperio o tercera bestia está representado en el cinto, la cadera y parte de los muslos en bronce de la estatua. Fue el imperio griego, también representado como un leopardo con 4 alas de aves. El cuarto imperio o cuarta bestia está representado en las piernas de hierro. Es el imperio romano, y los pies mezclados con barro y hierro, que es una extensión de este imperio romano en el que ya nos encontramos, que sigue reinando a través de las organizaciones mundiales y en alianzas y acuerdos con todas las naciones. Estas organizaciones mundiales son estas. A través de ellas gobierna este imperio romano. Vemos en la imagen que hay 2 personas debajo de un animal que parece un perro, que los está como amamantando. El animal representa a los ciudadanos y las 2 personas representan a los políticos de turno. Y también representan a los que dominan el mundo, hermanos, que se alimentan de los impuestos que nos sacan a todos. Entonces, a los ciudadanos representados en el animal nos viven sacando impuestos y más impuestos. Y mantenemos a toda esa cantidad de políticos que suben al poder y no hacen nada útil en realidad por los países, pero que viven a costillas nuestras de todos los impuestos que nos sacan a los ciudadanos de bien que trabajamos y que pagamos fielmente los impuestos, esperando que a estos se les dé el destino que se le debe dar, adecuado para ayuda de todo el país. Y esos dineros obviamente llegan a Roma también. Por eso son tan ricos. Y por eso todos los gobernantes de las naciones, cuando suben al poder, van a Roma, al Vaticano, a rendirle cuentas al jefe, que es
la ramera, la mujer sentada sobre la bestia que describe Apocalipsis capítulo 17. Sí, corrupción y más corrupción por todas partes, y crean cargos en el gobierno que no se necesitan para poner en esos cargos a familiares, amigos, vecinos, el novio de la novia o el primo del amigo, yo qué sé, hermanos. Y son puestos que realmente no se necesitan, pero es para que todas esas personas que ponen en los cargos del gobierno se mantengan con los impuestos, hermanos. Dice en el verso 3 de este mismo capítulo 7 de Daniel, que estas bestias surgen del mar. El mar representa a multitudes de personas, de los gentiles. Y en el verso 8 de este capítulo 7 de Daniel, dice Daniel que vio salir otro cuerno pequeño en medio de los 10 cuernos de esta cuarta bestia, que ya reina. Dice así exactamente ese verso bíblico. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno pequeño que surge de en medio de los 10 de la bestia es el antimesías, anticristo o cuerno pequeño. Los cuernos de esta cuarta bestia representan a 10 reyes, a 10 gobernantes o naciones, de los cuales ese cuerno pequeño arranca a 3 de esos 10 cuernos de la bestia. Esto es que destrona a 3 de esos 10 cuernos o 10 reyes. Y quizás es porque le estorban en sus planes de apoderarse del mundo. En Apocalipsis 17 dice que la mujer sentada sobre la bestia es una ciudad, es el Bati.cano, que los cuernos de la bestia la queman. Así que uno de esos 3 que arranca el cuerno pequeño es sin duda Roma, Bati.cano. Se libra del poder de la mujer que va sentada sobre la bestia, como esta imagen que les muestro, hermanos. Porque el antimesías o anticristo ya querrá que lo adoren a él como si fuera Dios. Por eso quema a la mujer que ejerce poder sobre la bestia, es decir, a Roma, al Bati.cano, con la ayuda de los otros cuernos de la bestia. Por favor, miren un video acá en YouTube que se llama La primera y segunda bestia de Apocalipsis 13 por Janet Mancera. Hablo del antimesías o anticristo, que es la primera bestia, y del falso profeta, que es la segunda bestia, quienes ya desfilan en la escena, hermanos. Yo pensaba que la iglesia se iría al cielo en un arrebatamiento sin saber quiénes serían estos 2 personajes, a los que la Biblia los describe como la primera y la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y los sellos se abren cuando ya la iglesia está adorando a Dios allá arriba, que ha sido arrebatada, hermanos. De esto habla el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 1. Pero en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese templo de Dios es el tercer templo que se va a construir en Jerusalén. Allá es donde se va a sentar y se va a proclamar Dios y va a querer que todos le adoren. En estos versos bíblicos se está hablando del día del Señor, que es el tiempo de juicio y castigo que viene para el mundo, o semana 70 de Daniel 9:27, que son 7 años de juicio de Dios, hermanos, que va a caer sobre todos los que se queden en la tierra y que no participen del arrebatamiento de la iglesia. Y dice esta escritura bíblica que acabamos de leer, que no vendrá ese día
de tribulación, ese tiempo, hermanos, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y ya se manifestó. Sabemos quién es, porque la Biblia nos describe cómo sería este hombre de pecado e hijo de perdición, este asolador, este cuerno pequeño, anticristo o antimesías. Se le llama de muchas formas, hermanos. La Biblia describe, y ya hay alguien quien llena todos esos requisitos. Y con bases bíblicas hablo de ese personaje, que es la primera bestia de Apocalipsis 13, y hablo de la segunda bestia de Apocalipsis 13, que es el falso profeta, en ese video que ya les dije que vieran, hermanos. Y ya hay apostasía también en la iglesia cristiana. Hay falsos pastores, falsos maestros y falsos profetas que predican por dinero, no por amor a Dios y al prójimo, como debería ser. Predican por negocio, hermanos. Tienen la predicación del evangelio como una empresa, como un negocio. No digo que todos sean así. Obviamente hay gente sincera y buena, pero son pocos. La mayoría son lobos rapaces disfrazados de ovejas. Por sus frutos, por sus obras, podemos conocerlos, dice en Mateo 7, versos 15 al 20. Y muchas congregaciones de iglesias cristianas están abrazando el ecumenismo religioso, y el ecumenismo religioso es la mayor muestra de apostasía que puede haber, y están abrazando la ideología de G. Neró, y ya hay hasta pastores homosexuales. El ecumenismo religioso es apostasía pura, porque enseña, además, que supuestamente todos somos hijos de Dios, que supuestamente todos los caminos religiosos que hay en el mundo conducen a Yahvé Dios. Y eso es mentiras, hermanos. Los hijos de Dios son los que creen en el Señor Cristo Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Juan, capítulo 1, verso 12. Gálatas, capítulo 3, verso 26. Y el único camino que nos lleva realmente al Padre Celestial es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Y la palabra de Dios enseña que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque la luz no comulga con las tinieblas. Ni tampoco debemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. 2 Corintios 6, 14, 1 Corintios 10, 21. A esa cuarta bestia de Daniel 7, 7, el Señor también la llama Babilonia la Grande y está conformada por Babilonia la comercial y Babilonia la religiosa, ecuménica, onuista, masónica y musulmana. Y es un revuelto de muchas cosas, hermanos. Y nos dice en Apocalipsis 18:4 la palabra de Dios, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Salid de dónde? De Babilonia, hermanos. Entonces debemos salir de Babilonia la Grande. Somos la iglesia de Cristo Jesús, apartados para ser santos para Él. Nuestra ciudadanía ya no es de aquí, de este mundo, sino del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Así que no debemos participar de Babilonia la Grande, la comercial y la religiosa. Ellos son la cuarta bestia de Daniel 7, verso 7, y de la que se habla también en capítulo 13 y en capítulo 17 de Apocalipsis. Ya domina el mundo, hermanos, el imperio romano. Yo les llamo el gobierno babilónico mundial de la bestia 666, porque ese número lo tienen por todos lados y aún en el logo de una de sus organizaciones muy importantes. Esta, hermanos, que les estoy mostrando aquí. Ahí está claro el número 666, marcado por ese aro que atraviesa las 3 letras O. Y ese mismo número lo han usado en muchas cosas.
como en estas que les estoy mostrando, hermanos. Miren. Ellos son la bestia 666, la cuarta bestia de Daniel 7:7 y de Apocalipsis 13 y 17. Y de ahí ya surgieron la primera y segunda bestia de Apocalipsis 13, la primera que es el antimesías y la segunda que es el falso profeta. Ya nos fueron manifestados a la iglesia de Cristo, a los que oramos, ayunamos más seguido, que estudiamos la palabra de Dios y la aplicamos en nuestra vida, y que amamos, respetamos y servimos a nuestro prójimo, y nos mantenemos sin mancha de este mundo, obedeciendo los mandamientos de Dios. A la iglesia, al remanente fiel, ya le fue revelado esto, hermanos, y ya no son un misterio de la iniquidad. Ya sabemos quiénes conforman ese misterio de la iniquidad. Recordemos la escritura bíblica que ya leímos, que dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado e hijo de perdición. ¿Qué no vendrá? Pues el tiempo de juicio y castigo, porque se está hablando del día del Señor o del día grande del Señor, que es la misma semana 70 de Daniel 9:27. O el tiempo de la tribulación de 7 años, hermanos, o la angustia de Jacob, porque así también se le llama a ese tiempo de juicio. Y recordemos que Jacob es Israel. Así que es un tiempo para ellos, hermanos. Por eso se llama así, tiempo de la angustia de Jacob. Ahora voy a hablar de la profecía de la higuera. La higuera es Israel. Hay varias escrituras bíblicas que nos testifican que Dios compara a Israel con la higuera, especialmente en el Antiguo Testamento, en Oseas, capítulo 9, verso 10, en Jeremías, capítulo 24, para mostrar su relación inicial de bendición como los primeros frutos. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Cristo Jesús usa la higuera estéril para simbolizar el juicio de Israel por su rechazo al Mesías, como se ve en Marcos capítulo 11, versos 12 al 14, en Mateo capítulo 21, versos 18 al 22, y en Lucas capítulo 13, versos 6 al 9. En Mateo 24, 32 al 34, dice: De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, hermanos, empezaron a brotar las hojas de la rama de la higuera el 14 de mayo de 1948, que se constituyó Israel como una nación. Dice el Señor Cristo Jesús que cuando veamos estas cosas, sabremos que el verano está cerca, a las puertas. Es decir, que la segunda venida estaría cerca. Y esto implica también un arrebatamiento que es primero, 7 años antes de su venida. Ese tiempo de tribulación de 7 años, que es con el que termina este 6º milenio en el que estamos. Y entonces ahí sí viene el Señor en su segunda venida, con nosotros los santos, y pone sus pies en el monte de los olivos, y este se parte por la mitad, como lo dice claramente en Zacarías capítulo 14, versos 4 al 5. Esta profecía de la higuera está ligada con Salmos 90:10, que fue escrito por Moisés, y dice así: Los días de nuestra edad son 70 años, y 100 los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aleluya. Según esta escritura bíblica que acabamos de leer, una generación en edad dura entre 70 y 80 años. Y luego volamos. Eso quiere decir que, pues luego morimos y nuestro espíritu y alma vuelan a la presencia de Dios. Y en el caso de quienes no creen en Cristo Jesús, pues obviamente no van al cielo, van a otro lugar, al Hades o Seol. Bueno, antes de hacer las cuentas que vamos a hacer ahora, debemos saber que antes teníamos un calendario que era el lunar,
puesto por Yahvé Dios, de 360 días al año. Y ese calendario fue cambiado después por Roma, por un señor llamado Julio César, político y militar de Roma. Más adelante, también de Roma, un papa llamado Gregorio intervino en el asunto. Total que el calendario quedó de 365 días al año y se le llama el calendario gregoriano. Roma, como siempre, dando órdenes, mandando y cambiando todo lo que Dios había hecho. Roma sin duda es un brazo de Satanás, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Recordemos que es la mujer sentada sobre la bestia de la que habla Apocalipsis capítulo 17. Por eso todos los presidentes de las naciones, cuando llegan al poder como presidentes, van al Vaticano, van a rendirle pleitesía a su jefe, a la mujer, a la ramera que está sentada sobre la bestia, y esa mujer es Roma. Y esta mujer que va sentada sobre la bestia y la bestia conforman ese gobierno babilónico mundial de la bestia 666 que domina el mundo. También Dios les llama Babilonia la Grande, conformada por Babilonia la comercial y Babilonia la religiosa, ecuménica, onuista, masónica y musulmana, y un revuelto de varias cosas, hermanos. ¿Y por qué sabemos que el calendario anterior, el de Dios, era de 360 días? Porque hacemos cuentas con la profecía que está en Apocalipsis capítulo 11, en los primeros versos bíblicos, del 1 al 3, que dice que la ciudad santa de Jerusalén será hollada por los gentiles por 42 meses. Está hablando esta profecía de los últimos 3 años y medio del tiempo de la tribulación. Si hacemos cuentas, cada mes es de solo 30 días. Así que con esto sabemos que Yahvé Dios obra de acuerdo a su calendario de 360 días al año, en el que cada mes tiene 30 días nada más. Y si tomamos la fecha en que se constituyó una nación, Israel, el 14 de mayo de 1948, y le sumamos 70 años de los que habla Salmos 90:10, en el calendario de Dios de 360 días, nos da año 2017. Y en este año que Israel cumplía 70 años de haberse constituido una nación en el calendario de Dios de 360 días, justo el 14 de mayo también el antimesías subió a la escena política. Así que la profecía y el tiempo de Yahvé Dios es preciso, hermanos. El 14 de mayo de 1948, Israel se constituyó una nación y 70 años después, en el 2017, según el calendario de Dios de 360 días, justo el 14 de mayo de ese año 2017, el antimesías subió a la escena política. Y luego, hermanos, tomamos el 2017, mayo de 2017, en el que subió el antimesías al poder, a la escena política. Le sumamos los 10 años restantes de esos 80 años robustos de los que habla Salmos 90:10 y nos da marzo de 2027, en el tiempo de 360 días al año, que es el tiempo de Dios, hermanos. Así que esa generación de la higuera se termina en marzo de 2027. Nos queda poco tiempo, hermanos. Ya casi va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Ahora en el calendario que tenemos, el gregoriano, el tiempo de la higuera va hasta mayo de 2028, justo cuando termina el mandato del presidente Donald Trump. Él está siendo usado para que la semana 70 de Daniel 9:27 se dé, para que comience ese tiempo de tribulación. Prácticamente él es el último presidente de Estados Unidos, porque ya viene el nuevo desorden mundial, o gran reinicio, o gran reseteo, o el Novus Ordo Seclorum, con ese líder que ya tienen.
que es el antimesías o anticristo, la primera bestia de Apocalipsis 13. Y este presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también está siendo usado como un respiro a la iglesia para que podamos seguir predicando el evangelio y trayendo más almas al conocimiento de Cristo Jesús, de todo esto que está pasando, hermanos, y puedan abrir sus ojos, despertar, darse cuenta del tiempo profético en el que ya estamos, que ya casi va a ocurrir ese arrebatamiento de la iglesia y que ya casi va a empezar esa semana 70 de Daniel 9:27, tiempo de la angustia de Jacob o tiempo de tribulación de 7 años que viene para el mundo, que es la hora de la prueba, hermanos. Y esta semana 70 se va a dar por el acuerdo de paz entre Gaza e Israel, que tiene varios puntos. Y el punto número 9, hermanos, el punto número 9 es la solución de 2 estados, Palestina e Israel, para dividir la tierra de Israel y darle una parte a los árabes, cosa que rebosará la ira de Yahvé Dios, porque esa tierra de Israel, Dios se la dio a Israel, no a los árabes. Van a violar el pacto sempiterno de Salmos 105, versos 8 al 11, y del que también se habla en Isaías, capítulo 24, versos 4 al 6. Y entonces, cuando se confirme este acuerdo de Oslo, que ahora le llaman la solución de 2 estados, y dividan la tierra, hermanos, para que supuestamente exista paz y seguridad, la profecía en Primera de Tesalonicenses 5:3 dice que les vendrá destrucción repentina. Y ese acuerdo lo confirmará el desolador. Así también se le llama al antimesías o anticristo, según Daniel 9:27. Y yo creo que Yahvé Dios tomará su calendario de 360 días al año y no el calendario solar para el cumplimiento de su palabra, de las profecías que están escritas en la Biblia, hermanos. Así que queda poco tiempo. El verano verdaderamente está cerca. ¿Quién recogerá esa cosecha? El Señor Jesucristo. Y esa cosecha somos nosotros, la iglesia. El verano es más o menos en septiembre, hermanos, justo cuando será la fiesta de las trompetas. Y sabemos, de acuerdo a la menorá, que en esa fiesta de las trompetas, que es la quinta fiesta, será el arrebatamiento de la iglesia, por la secuencia que lleva la menorá. La menorá es un candelabro de 7 brazos, que representa las 7 fiestas de Yahvé Dios. Es esta que les estoy mostrando, hermanos. Ya cumplió el Señor con las primeras 4 fiestas. Faltan 3 fiestas para cumplirse las 7. Y la quinta que sigue es justamente la fiesta de las trompetas, que se suele celebrar en septiembre. Y muchos teólogos concuerdan en que probablemente el arrebatamiento sea en el mes de septiembre, en la fiesta de las trompetas, porque en la profecía del arrebatamiento de la iglesia se habla de una final trompeta, y esa final trompeta viene siendo la fiesta de las trompetas. No se refiere a las trompetas de juicio, hermanos, porque las trompetas de juicios las tocan los ángeles, y esta trompeta la va a tocar Dios mismo, probablemente, en esa fiesta de las trompetas. La iglesia sea arrebatada en ese último trompetazo que se toca en la celebración de la fiesta de las trompetas. Así que el verano está cerca. Normalmente es en septiembre que se recoge la cosecha. Nosotros, la iglesia, los conversos al Señor Cristo Jesús, somos esa cosecha que va a ser arrebatada en el día de la angustia de Jacob, cuando inicie ese tiempo de juicio, hermanos, como dice en Isaías 17, verso 11. Ustedes saben, hermanos, que la ramera, que es la mujer sentada sobre la bestia de Apocalipsis capítulo 17, que es el Bati.cano, es la que manda. Y todos los presidentes de las naciones van allá, al Bati.cano. Recordemos que el Señor les llama Babilonia la Grande, y son el misterio de la iniquidad, que ya nosotros, la iglesia fiel,
que ayuna, que ora, que hace la voluntad de Dios, ya nos fue revelado quiénes son ese misterio de la iniquidad y quiénes son la primera y segunda bestia que ya surgieron de ahí, de Babilonia la Grande. Entonces, hermanos, vemos que queda poco tiempo ya para que el tiempo de la generación de la higuera termine. Y el Señor Jesucristo dijo que no pasaría esta generación de la higuera sin que todo esto aconteciera. ¿Qué cosas? Las señales del fin de las que estaba hablando ahí en Mateo 24. Y vemos que se está cumpliendo todo ante nuestros ojos, porque de todo eso habla el Señor Jesucristo, ahí en Mateo 24, también en Marcos 13, en Lucas 21. Vemos las señales, hermanos, y las catástrofes que están ocurriendo en muchas partes del mundo, y que la tierra no para de temblar como ebrio, como lo dice en Isaías 24, verso 20. Ahora estos versos bíblicos del 32 al 34 del capítulo 24 de Mateo son las señales que Dios le da a la iglesia para saber lo que va a pasar y el tiempo que falta para su segunda venida. En ese capítulo 24 de Mateo, el Señor le advierte a Israel que cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, es decir, en ese tercer templo que van a construir muy pronto, en Israel, en Jerusalén, que los que estén en Judea huyan a los montes. Eso les dice el Señor. Eso pasará a la mitad de esa semana 70 de Daniel 9:27, o tiempo de la tribulación de 7 años, o tiempo de la angustia de Jacob, que es Israel. Así también se le llama a ese tiempo de juicio, porque es un tiempo para Israel, no para la iglesia. Si estudiamos bien el capítulo 9 de Daniel con oración, vemos que la profecía de las 70 semanas fue para Israel, no para la iglesia. La iglesia aparecimos muchos años después con el Señor Cristo Jesús. Entonces, esa semana 70 que viene, que faltó para cumplirse en las 70 semanas de Daniel, es para Israel. Pero pues todo el que se quede del arrebatamiento va a pasar por ese tiempo de juicio, que es un tiempo para que las personas que se queden aquí se purifiquen y limpien vestiduras para que puedan ser salvos. Porque quizás ahora no lo están haciendo, hermanos, y por eso se van a quedar. ¿Y cómo purificamos vestiduras? ¿Cómo nos purificamos, hermanos? Obedeciendo los mandamientos, haciendo la voluntad de Dios, amando y sirviendo al prójimo, manteniéndonos sin mancha de este mundo, esforzándonos por hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Él quiere que estemos orando a menudo, que le demos gracias, que le pidamos, que estemos ayunando, hermanos. Con la oración y el ayuno podemos sacar los demonios, podemos echarlos. Él quiere que leamos su santa palabra, que la pongamos en práctica en nuestra vida, que estudiemos la Biblia, hermanos. Esas son las cosas que nos van a ayudar a purificarnos. Y hay personas que no están haciendo eso ahora. Entonces, se van a quedar del arrebatamiento para que entonces lo hagan. Entonces, hermanos, la iglesia va a ser arrebatada. Nosotros, la iglesia, somos los que creemos en Cristo Jesús y nos esforzamos por hacer su voluntad. Vamos a ser arrebatados y luego va a comenzar ese tiempo de juicio, esos 7 años de tribulación o semana 70 de Daniel 9:27. ¿Y por qué es de 7 años, hermanos? Porque en ese capítulo 9 de Daniel se está hablando de semanas de años. Los israelitas tenían semanas de días y semanas de años. Y esa última semana 70, que dice en Daniel 9:27, que por una semana más se confirma un acuerdo con muchos, es una semana más de 7 años. De ahí salen los 7 años de tribulación. Por favor, vean un video acá en YouTube que titulé Profecía de las 70 semanas por Janet Mancera. Vean el video más o menos desde el minuto 48 en adelante. Ahí empiezo a hablar de la profecía de las 70 semanas. Porque los primeros 48 minutos hablo de otras cosas, de noticias, en fin. Así entenderán mejor, hermanos, esta profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Y por qué faltó una semana para que se completara esta profecía de las 70 semanas?
Y es justamente esa semana de juicio que viene de 7 años, que va a ser la última semana o los últimos 7 años de este 6º milenio en el que estamos. Ahora voy a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Algunos le dicen rapto, pero pues en la Biblia aparece la palabra arrebatamiento, pero pues es lo mismo, hermanos. Y cuando el Señor Jesucristo dijo que uno sería tomado y el otro sería dejado, se refería al arrebatamiento de la iglesia. Eso lo podemos leer en Mateo 24, 40 al 41 y en Lucas 17, 34 al 36. En el arrebatamiento habrá una resurrección de los muertos primero, de los muertos en Cristo Jesús. Recibirán un cuerpo glorioso y perfecto como el de nuestro Señor Jesucristo. Y los santos que estemos vivos en ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Es decir, será algo muy rápido. Seremos cambiados de este cuerpo mortal a uno inmortal, glorioso y perfecto como el de nuestro Señor Cristo Jesús. Y seremos llevados a las nubes. Ahí nos encontraremos con el Señor Jesucristo y probablemente de ahí nos lleve al cielo, hermanos, al tribunal de Cristo, en donde vamos a recibir galardones por cómo nos portamos una vez conocimos de Cristo Jesús, una vez nos convertimos y empezamos a aplicar el Evangelio en nuestras vidas. Y eso pasará allá en el cielo, mientras acá los que se queden del arrebatamiento van a vivir esa semana 70 de Daniel 9:27, o tiempo de la angustia de Jacob, o tiempo de la tribulación de 7 años. Y al terminar esos 7 años, hermanos, venimos con el Señor Cristo Jesús en su segunda venida, como lo dice en Zacarías 14, los primeros versos, como hasta el 5. Podemos leer acerca de esto ahí, hermanos, y confirmar que Cristo Jesús, que es Jehová, del que habla ahí, viene con los santos, con nosotros, hermanos. Y en Apocalipsis, capítulo 4, verso 1, el Señor Jesucristo le dice a Juan el amado, sube acá y te mostraré lo que sigue después. Y la puerta del cielo se abre, Juan la ve abierta, y el Señor le dice, sube acá, y lo toma y lo lleva al cielo. Eso mismo va a pasar con nosotros, la iglesia, en el momento en que ocurre el arrebatamiento. Quizás nos diga así también, sube acá y te mostraré lo que sigue. Y desde el cielo quizás podremos ver lo que ocurre acá en la tierra, hermanos. A la iglesia de Filadelfia es a la que el Señor le abre la puerta del cielo y no le hace ningún tipo de reproche, porque como lo dice su palabra, aunque tenemos poca fuerza, guardamos la palabra, es decir, obedecemos sus mandamientos y ponemos en práctica en nuestra vida las enseñanzas del Señor Cristo Jesús, que nos vino a traer en su primera venida. Y no negamos su santo nombre tampoco. Esto está en Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Y dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa hora de la prueba de la que habla la escritura bíblica es el tiempo de la tribulación o semana 70 de Daniel 9:27 o tiempo de la angustia de Jacob. Es esa hora de la prueba, hermanos, y nos guardará, nos protegerá de la hora de la prueba. No dice que nos guardará en la hora de la prueba, sino que dice que nos guardará de la hora de la prueba. De es fuera, en es dentro. Así que estaremos fuera de esa hora de la prueba o de la semana 70 de Daniel 9:27, porque esa semana, recordemos, es para Israel. La profecía de las 70 semanas es para Israel, no para la iglesia. Y esa semana de juicio que falta es para ellos. Y para todo el que se quede del arrebatamiento va a vivir eso. Así que la iglesia nos vamos, hermanos, al cielo, en el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. No debemos olvidar que la iglesia de Cristo es todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y en adelante se esfuerza
por hacer su voluntad, por obedecer los mandamientos. Entonces, todo el que crea en Cristo Jesús y haga su voluntad, hermanos, va a irse en ese arrebatamiento de la iglesia, sea de la nación que sea. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Guardemos los mandamientos, hermanos, para que podamos ser dignos de escapar de esa hora de la prueba. También en Apocalipsis, capítulo 5, verso 9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Fue a nosotros la iglesia, a quienes Juan el Amado vio allá en el cielo, alabando a Dios y diciendo estas palabras. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aleluya. Nos damos cuenta que se refiere a la tierra, al decir todo linaje, lengua, pueblo y nación. Por tanto, son seres que han estado en la tierra y que ahora están en el cielo, los que están hablando, hermanos. Somos la iglesia nosotros que hemos sido ya arrebatados, de los que habla ahí en Apocalipsis capítulo 5, que hemos sido redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación, porque es a nosotros los creyentes o cristianos o santos a los que el Señor Jesucristo nos ha redimido con su sangre bendita y santa derramada en sacrificio expiatorio. Además, en el capítulo 5 de Apocalipsis también se nombra a los 24 ancianos. Esta palabra ancianos es un título que se le daba a los miembros de la iglesia. Es un grado en el sacerdocio, como el grado de diácono, el de presbítero o el de obispo. El término ancianos era usado, por ejemplo, cuando leemos en la Biblia que decían, llamen a los ancianos de la iglesia para que vengan y unjan al enfermo, ¿sí? Y oren por ellos. Eran a los ancianos a los que llamaban para que oraran, como lo dice ahí en Santiago 5, versos 14 al 15. Entonces, al hablar en el capítulo 5 de Apocalipsis de ancianos que están en el cielo adorando, claramente se refiere a la iglesia, hermanos. Y habla también de millones y millones de ángeles alrededor del trono. Y recordemos que dice en Mateo 22:30, en Marcos 12:25 y en Lucas 20:36, que al resucitar seremos iguales a los ángeles. Así que entre todos esos millones y millones y millones de ángeles y los 24 ancianos, está ahí representada la iglesia, hermanos, a los que ve Juan el Amado adorar a Dios, cuando el Cordero, que es Cristo Jesús, empieza a abrir los sellos de juicio. Además, hermanos, en el capítulo 4 de Apocalipsis, en ese sube acá que el Señor le dice a Juan el Amado, probablemente así nos diga a nosotros, y es ahí cuando ocurre el arrebatamiento, entonces es una secuencia. En los primeros capítulos de Apocalipsis, el Señor le habla a las iglesias a través de Juan el Amado, que les dice que les escriba cartas a las iglesias. Luego, en el capítulo 4, el Señor le dice a Juan el Amado, sube acá. En ese momento es cuando ocurre el arrebatamiento, algo así va a pasar con nosotros también. Y luego en el capítulo 5 ya estamos en el cielo adorando, y es cuando el Señor abre los sellos de juicio, de los que se habla en el capítulo 6 de Apocalipsis. Así que es una secuencia, hermanos. 4 es antes que 5. En el 4, el Señor nos recoge, ¿sí? Nos llama en ese arrebatamiento. Eso está por suceder, hermanos. Uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, hermanos, en el capítulo 5 de Apocalipsis ya estamos en el cielo adorando, cuando el Señor Cristo Jesús, que es el Cordero, empieza a abrir los sellos de juicio. Y ya en el capítulo 6 de Apocalipsis habla de esos sellos de juicio que se empiezan a abrir. Por eso es que sabemos que aún no se han abierto los sellos de juicio, porque la iglesia todavía estamos acá, hermanos, en la tierra. Nosotros somos los que vamos a ser arrebatados, la iglesia de Cristo. Y cuando eso ocurra, va a ocurrir ese tal cisne negro del que habla la ONU.
al que se refería, que decía que miles desaparecerían. Miles vamos a desaparecer porque vamos a ser llevados al cielo en ese arrebatamiento de la iglesia. Y ya preparan la gran mentira mundial para decirle a los que se queden en la tierra que no van a participar de ese arrebatamiento, que los terrestres secuestraron a miles en sus ovnis. Los terrestres son en realidad los ángeles caídos, hermanos. Nuestra lucha es en realidad contra ellos. Lo dice Efesios capítulo 6, verso 12. Este mundo está bajo el maligno. Primera de Juan 5, 19. Se escapan de sus garras y de las garras de sus ángeles caídos, demonios, todo aquel que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Los demás, hermanos, están en las garras del maligno, caen en sus estratagemas, en sus mentiras, en sus engaños, y en las de Babilonia la Grande, que son sus siervos, son su simiente malvada que le sirve acá en la tierra, son el misterio de la iniquidad, a los que el mundo les dice el estado profundo. Todos los que no tienen a Cristo Jesús en su corazón ni se esfuerzan por obedecer los mandamientos de Dios están bajo el poder del maligno y de los ángeles caídos demonios y caen en su red de mentira y engaño. Y en la red de mentira y engaño de Babilonia la Grande, que son su simiente malvada acá en la tierra. Recordemos, son el gobierno babilónico mundial de la bestia, de la cuarta bestia 666, que domina el mundo a través de organizaciones mundiales que han creado y hacen alianzas entre las naciones, hermanos. Estamos ya en los pies de la estatua del sueño del rey Nabucodonosor, que es una mezcla de barro con hierro. Recordemos esta organización que es por medio de la cual dan órdenes a todas las naciones, hermanos. Tienen el 666 camuflado ahí. Y los fundadores de esta organización son estos personajes que les estoy mostrando aquí. Son una organización anticristiana, transpunto, humanista, masónica y musulmana y muchas cosas, hermanos, son ecuménicos. Y son los que han introducido en las naciones varias ideologías pervertidas y corrompidas que van en contra de los mandamientos de Dios. Y las ponen como leyes, hermanos. No podemos hacer nada ante eso. Se las ingenian de alguna forma para ponerlas como leyes. Ellos son la simiente del maligno, hermanos. Son Babilonia la Grande. Mienten, roban, destruyen, matan y hacen cantidades de cosas como el diablo, como su padre el diablo, que el Señor Jesucristo los reprenda y los reprenda a todos. Porque a eso vino el ladrón, dice la palabra de Dios. Vino a mentir, a matar, a robar y a destruir. Son los hijos del maligno, son su simiente malvada y hacen lo mismo que su padre el diablo. Juan 8, 44 y Juan capítulo 10, verso 10. Otras evidencias de que sí es verdad que ocurrirá un arrebatamiento de la iglesia antes de que inicie la semana 70 de Daniel 9, 27, tiempo de la angustia de Jacob, que es Israel, o tiempo de la tribulación de 7 años, es que habrá un tribunal de Cristo, hermanos, allá en el cielo, para la iglesia arrebatada, del que se habla ahí en Romanos capítulo 14, versos 10 al 12, y del que se habla en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, al que comparecerá la iglesia de Cristo arrebatada, mientras que los que no participaron del arrebatamiento de la iglesia vivirán acá en la tierra ese tiempo de juicio de 7 años. Entonces nosotros allá estaremos en el tribunal de Cristo. Y ese tribunal de Cristo es diferente al juicio final ante el gran trono blanco, del que se habla en Apocalipsis 20, versos 11 al 15. Porque ese juicio final ante el gran trono blanco será ya al final del 7º milenio que viene, hermanos. Estamos en el 6º, viene el 7º y último, que es el periodo mesiánico milenial, en el que nuestro Señor Cristo Jesús va a gobernar con los santos, con sus santos escogidos, como lo dice en Apocalipsis capítulo 5, verso 10, y en Zacarías 14, versos 4 al 5.
Y estamos en el sexto milenio, contando desde Adán y Eva hasta nuestros días, hermanos. Han pasado ya casi los 6.000 años o 6 milenios. Falta el séptimo y último, que es el periodo mesiánico milenial, en el que Cristo va a gobernar con sus santos. Y este sexto milenio en el que estamos va a finalizar con esos 7 años de tribulación, semana 70 de Daniel, o tiempo de la angustia de Jacob. Otra evidencia, hermanos, o prueba de que el arrebatamiento es antes de que inicie esa semana 70 de Daniel 9:27, es la frase, las ovejas y los cabritos, del capítulo 25 de Mateo, versos 31 al 33. Hablan estos versos bíblicos que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos, y pondrá las ovejas al lado derecho y los cabritos a su lado izquierdo. Si el arrebatamiento fuera al momento de la segunda venida del Señor Jesucristo, no habría entonces un tribunal de Cristo, ni ovejas ni cabritos. Habría solo cabritos, hermanos, porque en ese mismo instante subirían las ovejas y vendrían con Él. Entonces dice que Él pone delante de Él a las ovejas y a los cabritos, las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Y no habría entonces ese tribunal de Cristo, no habría tiempo de que se dieran esos galardones que vamos a recibir. Entonces, hermanos, no se puede contrariar Dios con su palabra toda se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no, su palabra toda se va a cumplir. Entonces van a haber ovejas y cabritos en su segunda venida, porque va a haber gente buena y gente mala, y los va a apartar los unos de los otros, como lo dice ahí en Mateo 25. Pero a la iglesia de Cristo se la lleva antes, 7 años antes, hermanos, antes de que inicie ese tiempo de juicio. Y luego venimos con Él en esa segunda venida. Es cuestión de meditar las escrituras, hermanos, de analizarlas. Entonces, que quede claro, hermanos, que mientras aquí los que se queden del arrebatamiento, que no participarán, van a vivir un tiempo de juicio de 7 años, nosotros durante esos 7 años, como iglesia, vamos a estar en el cielo, en el tribunal de Cristo. Y luego vendremos con Cristo Jesús en su segunda venida, al final de ese tiempo de juicio y castigo de 7 años. Y Él dará inicio al nuevo milenio, al séptimo milenio. Nosotros, la iglesia, los creyentes o cristianos o santos, porque se nos llama de varias maneras, somos la novia que espera al Señor Jesucristo. Cuando vengamos ya con Él en su segunda venida, hermanos, ya seremos la esposa del Cordero, porque allá en el cielo asistiremos a las bodas del Cordero. Nos casaremos con el Señor Cristo Jesús. Allá en el tribunal de Cristo, hermanos, vamos a recibir galardones por lo que hemos hecho acá en la tierra. Una vez conocimos el Evangelio de Cristo Jesús, allá le rendiremos cuentas a Dios. ¿Qué hicimos con la luz del Evangelio? Si la escondimos o la dimos a conocer a otros. Es decir, si predicamos, hermanos, si predicamos la palabra, como el Señor nos dijo antes de irse al cielo, nos dejó la gran comisión, id y predicad el Evangelio a todo el mundo. Entonces, hermanos, estaremos en esas mansiones del Padre durante esos 7 años, mientras acá viven las personas que se queden del arrebatamiento, el tiempo de juicio. Recordemos, hermanos, que la gran comisión es predicar el Evangelio a todo el mundo, y es lo que debemos hacer para ayudar a otros a saber todo esto, para que salgan de la mentira de Babilonia la Grande y sean libres en Cristo Jesús y se preparen para participar del arrebatamiento de la iglesia que está por suceder. Se preparen en fe, en santidad y en conocimiento, porque el conocimiento es importante, ya que el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece por falta de conocimiento. Tengamos una relación personal con Dios, hermanos, orando a menudo, ayunando más seguido, estudiando la Biblia cada día, amando, respetando y sirviendo al prójimo y manteniéndonos sin mancha de este mundo, obedeciendo los mandamientos de Dios.
Recordemos que los ayunos los podemos hacer una vez cada 8 días o una vez cada 15 días. Ayunos de 12 horas o de 24 horas. No comemos nada sólido. Si no resistimos, tomamos solo agua. Comenzamos con una oración, terminamos con una oración. Ofrecemos el ayuno al Padre por algo que necesitemos. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo que solo con oración y ayuno podemos echar fuera a los demonios. Así que por eso ayunamos, hermanos, porque los demonios nos pueden atormentar y aún nos pueden hasta enfermar. Así que es importante que oremos a menudo y que ayunemos seguido. Y si queremos, hermanos, podemos el dinero que no invertimos en las comidas por el ayuno, podemos donarlo a los pobres. Los hay por todos lados, hermanos. Es una idea que yo doy. Si quieren y si pueden, lo hacen, hermanos. También tengamos una relación personal con Dios, estudiando su palabra. Es el manual de instrucciones que Dios nos dejó para toda la vida, hermanos. Eso quiere decir que lo terminamos de leer y volvemos a comenzar. Debemos hacer esto toda la vida. Es así como podemos grabar las palabras de Dios en nuestra mente y corazón. Y es así como podemos conocer la verdad. Y la verdad nos hace libres de caer en mentiras. Juan 8, 31 al 32. Les recomiendo, mis hermanos, que tengan su Biblia física. Ojalá versiones antiguas como la Reina Valera 1960 o la Casiodoro de Reina de 1569. También recomiendo la King James en inglés, si saben inglés, hermanos. Son las Biblias que recomiendo, las más puras, porque a las nuevas versiones las han tergiversado para engañar. Recordemos, hermanos, que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a saber, a conocer, a entender la palabra de Dios al estudiarla, no las Biblias modernas tergiversadas por los hombres. Busquemos mejor estar en fe y en santidad para tener con nosotros la bendición de la santa compañía del Espíritu Santo y Él así nos ayude a comprender la palabra de Dios al estudiarla. Y bueno, hermanos, dice en Santiago capítulo 4, versos 7 al 10, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Sometámonos al Señor Cristo Jesús, obedezcamos los mandamientos. Así el maligno huirá de nosotros, no tendrá poder sobre nosotros. No podrá hacernos mal, porque estaremos protegidos por el Espíritu Santo. Humillarnos delante del Señor es eso mismo, hermanos, obedecer sus mandamientos, que repito, son para nuestro bien, para que tengamos paz y bienestar en la tierra. Los invito, mis hermanos, para que vean esta lista de videos que dejo acá. Saquen tiempo, mis hermanos, y vean esta lista de videos, son muy importantes. He subido muchos videos, pero estos son los más importantes para que podamos aprender y nos podamos preparar mejor para el arrebatamiento de la iglesia. Recuerden que por falta de conocimiento el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece. Es engañado, hermanos. Necesitamos aprender. Por favor, saquen tiempo y véanlos. Recuerdo que mis videos no monetizan, hermanos, ni pido nada por hacer esto que hago. Lo que hago, lo hago realmente por amor, porque quiero ayudar a la iglesia a prepararse, a aprender, para que se pueda ir en ese arrebatamiento de la iglesia que está por suceder. Recuerdo, mis hermanos, que acá abajo del video, donde dice descripción del video, están los enlaces a mis otros espacios, a los grupos. Ojalá se unan a ellos, hermanos. Por ahí les paso información de la que me entero, importante para que la iglesia sepa y esté despierta y apercibida y no duerma, hermanos. Aclaro que solo publico yo en los grupos por orden para evitar conflictos y a los bots de IA, los cuales interactúan como personas y forman conflictos, hermanos, problemas. Eso existe. Por eso hay páginas en internet que nos exigen llenar un CAPTCHA para saber si somos un bot de IA o un robot de IA, hermanos.
Eso existe, así que no es mentiras lo que digo. Por eso los grupos los tengo cerrados y solo publico yo. Si me quieren escribir algo, ahí abajo también en la descripción del video está mi correo electrónico. O ahí por el WhatsApp, por el interno o por Telegram, aunque es mejor por el correo electrónico. Y para finalizar, mis hermanos, quiero invitarlos para que se unan a las transmisiones en directo que estoy haciendo con el favor de Dios los miércoles a las 7 p.m. hora Colombia por este canal @Jesucristo es la Salvación 7073 y los domingos a la misma hora por el otro canal @Janet Mancera. Les invito para que se conecten y participen de esos en directos en los que aprendemos muchas cosas, hermanos, y la palabra de Dios, para que estemos despiertos, apercibidos, no durmamos y estemos llenando esa lámpara de aceite como Dios quiere que hagamos, como las vírgenes sensatas de Mateo 25, que pudieron entrar a las bodas del Cordero, hermanos, porque tenían sus lámparas llenas de aceite. Las otras 5 no pudieron entrar, porque se fueron a cargar la lámpara. Cuando ya llegaron, la puerta estaba cerrada. Esto quiere decir, hermanos, que nos preparemos, que no dejemos de hacer las cosas que sabemos que debemos hacer para poder participar del arrebatamiento de la iglesia cuando éste ocurra. Espero que todo esto, hermanos, de lo que hablé en este video sea de bendición para todos ustedes y para su familia. Gracias por ver el video, por compartirlo, por dejar su like, clic en manita dedito arriba. Dios les bendiga, mis hermanos, y dejo todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Chao, hermanos.